técnica. ¿Querés poner a grabar, Betty? ¿Cómo no? Ya estamos grabando, Inés. Bueno, muy bien, bienvenidas entonces a un nuevo encuentro del ciclo del Campus Virtual Adriana Calvo, este ciclo que se llama Encuentro con Escritoras, Literatura Política y Feminismo. Hoy tenemos el honor y el placer y el gusto de estar compartiendo con Luisa Valenzuela, que para muchos seguramente no necesita presentación, pero voy a hacer la presentación formal antes de hacerle la primera pregunta, pues ya queda abierto a que sea una charla pública para las que estamos acá, como hacemos eh, cada vez que nos encontramos. Bueno, Luisa Valenzuela es porteña, vive en Buenos Aires cuando tenía 19 y desde entonces ha publicado más de 20 libros. En 1779 fue nombrada escritora en residencia en la Universidad de Columbia. Vivió en Manhattan, más tarde obtuvo la Berkshire en la Universidad de Nueva York, donde dictó cursos de escritura creativa hasta 1989. Sus cuentos, hasta 1999, fueron reunidos en el volumen Cuentos completos y uno más. En 2002 apareció una extensa antología de su obra, El placer rebelde, con prólogo y selección de Guillermo Saavedra. Es autora de las novelas Cola de lagartija, Realidad nacional desde la cama, La travesía, El mañana y Cuidado con el tigre. Entre los libros de ensayos figuran Peligrosas palabras, Escritura y secreto y Los deseos oscuros y los otros. Sus últimos volúmenes de cuentos aparecieron en España, 3x5, Generosos inconvenientes y Juego de villanos. Traducida al inglés, alemán, portugués, holandés, japonés, croata y coreano, entre otros idiomas, se organizaron simposios internacionales sobre su obra y ha sido elegida miembro de la Academia Americana de Artes y Ciencias de Cambridge, Massachusetts, junto con Mario Vargas Llosa e Yves Bonnefoy. Así que, bueno, y están siendo reeditados por ejemplo, Cambio de Armas está siendo reeditado ahora eh, por Factotum Ediciones. Así que un gusto, Luisa, Hola tenerte Inés, acá. encantado. ¿Estuvo bien la presentación Linda. o me faltó Me algo? alegra mucho estar acá con ustedes, agradezco mucho, así que un placer, verdaderamente. Un placer rebelde. Qué hermoso, qué hermoso. Bueno, Luisa, mi primera pregunta tiene que ver con el libro que teníamos para leer acá, que es Cambio de Armas. ¿Cómo vos lo escribiste? Bueno, esto ya lo charlamos el día que te entrevisté para Clarín, pero me gustaría que lo cuentes otra vez para las compañeras. Que fue digamos, un libro que vos en el momento que lo escribiste, por ahí no te diste cuenta de la valentía que estabas teniendo para escribir eso en ese momento histórico, ¿no? No, de la valentía posiblemente no di cuenta, menos mal, pero sí me di cuenta del peligro que podía poner a la gente leyendo ese cuento. Entonces sentí que no se lo podía mostrar a nadie. Esto fue en el 1977, así que en plena corazón de la dictadura atroz. Y, y no se lo mostré a nadie, no le podía mostrar a nadie ese cuento. Me pareció que era cierto lo que estaban narrando, pero un poco exagerado. Después, cuando llegó eso, creo que es lo que te conté la otra vez y lo cuento a menudo, cuando llegaron los juicios y me enteré de todo lo que pasaba realmente, esa historia pasó en verdad. Es algo que evidentemente estaba en el aire y lo pesqué, ¿no? Del vuelo. Y, y bueno, me lo llevé a Estados Unidos cuando me invitaron bastante después a la Universidad de Columbia como escritor en residencia, decidí ir y quedarme en Estados Unidos todo el tiempo necesario, porque ya me estaba persiguiendo un poco, ya había llegado la policía a casa en el momento que yo estaba de viaje y todo, así que la cuestión no estaba tan segura. Pero sí, valentía, vía y decisión, pero cuando estás tomando decisiones no te sentís tan impotente cuando estás actuando, ¿no? Pues yo estaba llevando mensajes, tenía muchos contactos con la Embajada de México, los asilados allí. De hecho, estoy queriendo hacer ahora un homenaje a la Embajada de México, ahora por los 50 años de la dictadura, porque realmente fueron de una valentía y de una generosidad enorme de asilar a casi como 600 personas a lo largo de entre la AAA y la dictadura. Estuvieron asilados en esa embajada.
Así que todas esas historias se fueron narrando poco a poco, fui escribiendo los otros cuentos que completaron el volumen. Ese volumen tardó mucho, mucho tiempo, como 40 años en salir en Argentina. No sé si tanto, si ahora exagero, pero no tanto, porque no tienen tanto, pero 20 años sí. Uno tiene sensaciones de lapsos de tiempo más exagerados. ¿Y qué ¿Algo más sentiste querés vos que te diga al respecto? cuando finalmente salieron los cuentos? ¿Qué sentiste vos cuando salieron en Argentina? Bueno, ya había pasado tanto tiempo que tenía un poco de indignación que no hubieran salido antes, te diré, ¿no? Porque ya había pasado mucho tiempo de democracia. Entonces, tengo la sensación de que siempre resultó muy incómodo esta escritura acá. De hecho, cuando salió cambio, cuando empezaron los juicios, cuentan una historia similar a estas mujeres que se las llevaban a comer a los restaurantes y las torturadas, ¿no? Eso cuentan en los juicios. Entonces yo lo conté en el New York Institute of the Humanities, en una conferencia que di allí, y vino un gran autor teatral norteamericano que es John Ware, y John me dijo, bueno, si vos no vas a escribir esta historia, la quiero permitirme escribirla a mí. Esto de las mujeres torturadas que llevaban a los restaurantes a comer y no podían ni levantar la vista, porque en cuanto miraban a alguien y reconocían a alguien, quedaba delatada esa persona, ¿no? Entonces era una situación atroz. Y yo le dije a John, bueno, escribí la voz, la escribo yo, no la pienso escribir, pero si la escribo es pública, es de todos. Y después sí, la escribí en simetrías. Y lo que sí me indignó bastante, y cuando finalmente sale el volumen titulado Simetrías, con un montón de cuentos que no son necesariamente políticos, pero este es el gran cuento, es un cuento muy largo, es el que le dan título al volumen, a esa sección, es el importante. Ninguna crítica, tuve muy buenas reseñas, ninguna ni lo mencionaron. Había como una especie de extraño pudor, o no sé qué, en aquella época, pero muchos años después de terminada la dictadura, de hablar de los temas. Era muy por lo menos que una mujer escribiera al respecto. Yo creo que ahí eso, acá chicas que escuchan acá de este seminario, simposio o campus virtual, presten atención a eso, porque hubo mucho tiempo de ninguneo de las mujeres escritoras en respecto al tema político. Le pasó mucho a Elsa Osorio con la 20 años luz, que es una novela extraordinaria, y acá casi no tuvo repercusión. En España la publicaron 1000 veces, tuvo una repercusión excelente, como merece, ¿no? No. Así que creo que es algo que vale la pena indagar a fondo. Porque ahora todo cambió, pero hubo muy, muy largo periodo que eso funcionaba así. Bueno, yo espero otra pregunta ahora. Vos decís que las mujeres escritoras que escribían sobre cuentos digo, vos decís que en esa época las mujeres que escribían sobre política, aunque fuera ficción, no eran tenidas en cuenta o No se eran las tenidas dejaba de en cuenta. lado. Sí, sí, eran como ninguneadas, para decirlo mexicano. Porque de alguna manera yo creo que resultaba sumamente incómodo que esto de se rostraran a los tipos, algo que ellos no hicieron, que fue escribir sobre eso. En general, hubo casos, pero pocos. Pocos, hubo muy pocos. Se decía que estaban todos los manuscritos engavetados, que cuando terminara la dictadura iban a salir de los cajones cantidades de manuscritos, y no fue así, no hubo tanta escritura al respecto. No. Aunque sí hay cosas que fueron escritas a Estaba posteriori. pensando, La novela de Elcio fue escrita a posteriori, porque es sobre los hijos de desaparecidos, ¿no? Sobre los hijos que encuentran a sus padres, es muy interesante. Pero, pero también son temas que les resultaban urticantes, yo creo, la crítica, y verlo más desde la voz de la mujer. Muy fuerte, las mujeres que escribían bien, no te digo las mujeres que escribían cosas edulcoradas, o la época que estaba como de moda esa escritura femenina, entre comillas, que era muy, una transcripción de las cosas masculinas se llevaba al femenino, no tenían una fuerza propia.
Yo estoy sin oír o hay una pausa que estoy perdiendo. No, creo que se quedó Inés Nos sin muteamos. conexión. Sí, estaba pensando, Ah, A ver, Luisa, decime. ¿se escucha? Inés, tenés Estaba pensando en el mala mañana, conexión, que son, evidentemente. Sale cortado tu diálogo, Inés. Por eso a ahora, veces... ¿ahora me escuchan? Yo te oigo bien, sí. sí. Bien, bien, perdonen, estoy en la CTA, raro que tenga mala conexión, pero bueno, puede pasar. No, decía que en el mañana, Luisa, justamente vos ponés a escritoras en un barco que son, que evidentemente su literatura molesta tanto que son secuestradas por varones que no las dejan seguir escribiendo, ¿no? No sé si Sí, querés contar un poquito sí. la Sí, idea de esa además novela que está buenísima. gracias, gracias. Es raro porque la escribí en una época que esas cosas no sucedían y que me sentía incómoda porque yo estaba contenta con el kirchnerismo, estaban sucediendo cosas positivas, ¿no? Pero entonces trataba siempre de mover la acción a un futuro lejano y era una distopía, pero sentía eso. Yo creo que fue en el fondo, después me di cuenta a la larga, porque yo voy escribiendo sin saber a dónde va realmente, qué estoy explorando, qué está pasando ahí. Y lo voy descubriendo a medida que escribo y que se va desarrollando la trama. Yo creo que fue explorar la idea de si había o no había un lenguaje femenino, ¿no? Si la mujer, no un lenguaje femenino, si la mujer aborda la lengua desde el otro, desde con otra carga eléctrica, más que desde otro lugar, también desde otro lugar. Son las mismas palabras, es la misma gramática y sin embargo hay otra carga eléctrica y hay otro uso hay otro peso en las palabras. Yo tengo esa sensación. Eh, es controvertida, ¿no? Desde el punto de vista de muchas escritoras, otras están de acuerdo, pero eso era un poco esa búsqueda dentro de esa novela, que eso es lo que están buscando estos dos tipos, ¿no? Homer y el otro, y Esteban. Así que era un poco mi búsqueda, así como una novela que escribí que se llama Novela Negra con Argentinos, que es un thriller, pero un thriller muy inmediatamente como resuelto, pero es la búsqueda del motivo, que un poco era para mí la búsqueda de sí, cómo se escribe con el cuerpo. ¿Qué es eso de escribir con el cuerpo? Que yo hoy planteo estas ideas y después tengo que ver cómo las implemento, cómo las pongo en funcionamiento, ¿no? Entonces era un poco la idea de eso, fue la idea de novela del mañana para la escritura de la mujer y novela negra con argentinos para escribir con el cuerpo. Que me expliquen un poco, que me ven un poco la articulación de esa noción que tengo bastante enraizada. Buenísimo. No, no sé si hay alguien que quiera ya empezar a hacer preguntas, que A levante la criticar. mano, si no yo. Sí, o hacer un comentario, lo que quieran. María Laura, que sos una gran lectora de Luisa. Ay, sí, Gracias. hola, hola Luisa, ¿cómo estás? Hola, Yo, hola, María Laura, encantada. Hola. yo te conocí hace relativamente poco en una maestría que estaba haciendo en un TREF. Llegó a mis manos Cambio de Armas y Ajá. los cuentos, y algunos de los cuentos de Hades. eh, y en esa materia teníamos que presentar un trabajo sobre el análisis de estas obras. Y bueno, la verdad que a mí me partió la cabeza todo lo que leí tuyo. Sigo leyéndote, así que me fascina y escucharte. Bueno, estoy así como nena en la juguetería, ¿no? Estoy aplaudiendo, Gracias, gracias. estoy saltando, estoy haciendo todo a la vez. Así que nada, felicitarte porque la verdad que es maravilloso y bueno, esto que vos decís de cambio de armas, que después lo íbamos a leer casi en primera persona con La Llamada, ¿no? Cuando lo escribió Leila Guerriero con la entrevista a... Ajá. Ay, se me borró el nombre de esta mujer que estuvo
que estuvo detenida en la ESMA, que es la protagonista de La Llamada, y que bueno, que de alguna manera forma parte también, tiene varios puntos de contacto con Cambio de Armas, aunque creo que Cambio de Armas es No, más... no lo he leído, así que para mí eso no es novedad, lo que me decís. Sí. Es tremendo ese libro, porque cuenta un Exacto. poco esto que vos contás, ¿no? De las mujeres que son secuestradas, son torturadas, pero son también sacadas al público como parejas Eso de lo contaron, agresores. fíjate, en los juicios. Eso salió a relucir en los juicios. Y la que se enamoró, el que el general el coronel se enamora de ella y todo eso, es una historia que salió en los juicios, y Ujú, que la matan. Mm. sí, no, es Es muy tremendo. tremendo, muy tremendo. Y lo que decían eso corría la voz, no sé, porque yo trabajaba en crisis en esa época, sobre todo al principio de la dictadura. Hay que pensar que todo esto viene desde la AAA. No, la dictadura no nació de un repollo. Se viene todo eso de la AAA, lo único que hacen esto es prolijar el horror, hacerlo más disimulado, pero el horror ya había empezado, y las desapariciones y todo. Entonces yo ahí escribí un librito que se llama Aquí pasan cosas raras, de cuentos muy inmediatos. Pero pensar que todo eso estaba tan imbuido en nuestra vida, estábamos tan pegados a eso, ¿no? Tan tremendo lo que nos pasó. Y lo que nos está pasando ahora, porque también hay que tomar conciencia de lo que está ocurriendo ahora, que no serán torturas, pero son maneras también tremendas de tratar al ser humano, ¿no? Entonces esto lo que te iba a decir es que se corría la voz que los militares, los torturadores, lloraban sobre los cuerpos de las mujeres y les decían, ustedes son más valientes que nosotros porque ustedes luchan por una causa, que es una frase que yo pongo en boca del tipo pero es una frase que decía que lo habían dicho, que lo habían escuchado en la ESMA. Ustedes son más valientes porque luchan por una causa, nosotros obedecemos órdenes. Sí, Hay un sí, libro de Elvira Orfé maravilloso, no sé si lo conocen, que es La última conquista del ángel. Es tremendo, pues es como una extraña apología de la tortura, porque habla desde los torturadores. Es muy mm. buen libro. De Elvira Orfé. ¿De quién? ¿Cómo se llama? Elvira Orfé, que Elvira es una Orfe. gran escritora que quedó medio rezagada acá, como muchas. Mm, Estupenda escritora. Ahora acaba de sacar el Flaminio Campo, la hija, abrió una editorial y sacó un libro póstumo de ella que se llama Querida Lesbia, es la vida de Catulo. Pero es muy buena y es muy poética. Pero esta última conquista del ángel es una visión metafísica de la tortura rarísima, de una crueldad, de una cosa, una tipa muy rara, Elvira, pero gran escritora. No sé si, pero muy rara y gran escritora. Y el pelo está de más. sí, recién cuando decías esto de que en el cuento, en Cambio de Armas, el torturador, el secuestrador, le dice, ustedes luchan Sí. por una causa, también aprovecha siempre que puede para rebajarla, ¿no? Para decirle puta, para decirle Claro, zorra, para rebajada decirle totalmente, perra, claro. para Mm, ponerla por abajo de él, para de alguna manera absol- tenerla por debajo de él durante todo ese tiempo, ¿no? Absolutamente, claro, muy machista, ¿no? Tal Mm, cual. sí. Tremendo. Demostrarle, porque él era el tipo, ella lo quiso matar, entonces él tenía que demostrarle que era superior, etcétera, etcétera. Y estaba en Claro. experimento con los amigos y eso. Y la va drogando, eso queda apenas dicho, viste que le da una pildorita así, Sí, subrepticiamente, pero la mantienen droga dopada. Aparte de que fue torturada hasta de una manera muy feroz. Mm. sí. Sí, Pero todo eso se me ocurrió como una cosa, y yo decía, bueno, estoy inventando demasiado, se me fue la mano, pero está pasando esto, pero un poco se me fue la mano. Y no se me fue la mano para nada. Eso es lo trágico de este asunto. Mm. no, totalmente. Y hay otro de los cuentos que están, ¿das el de la conversación en el bar? En el bar, En el bar, sí, de ese es esto es el que pasan cosas raras. Es muy anterior, eso es del sí, ese. 74. Y eso es la historia de la bomba que se encuentra, que están. Porque yo volví,
Yo había pasado 2 años afuera, como un año en Barcelona y después otro año merodeando por ahí entre París, México, qué sé yo. Y cuando llego, me había ido con Cámpora y volví con la muerte de Perón y todo el desquicio que se arma ahí. Entonces pensé y dije, bueno, esto ya no es más mi ciudad, yo no conozco esto, yo no soy de acá. Entonces dije, la única manera de reintegrarme, además porque me había quedado sin mi departamento que lo había alquilado y no me lo devolvían. Entonces la única manera de reintegrarme era ir a los cafés, de distintos cafés que me gustaban, y escribir cuentos, era el café, y escribir un libro de cuentos en un mes. Y el primer cuento es este que se llama Aquí pasan cosas raras, de estos tipos en el café que cuentan el saco, que cuentan que la bomba, que después explota la bomba, porque pasaban esas cosas en ese momento, ¿no? Sí, Sí, claro, lo que vos decías antes, que digamos, la antesala de la dictadura fue la AAA, ¿no? Y la violencia de la AAA, ¿no? Como vos la decías, no nació triple A, de un claro, la repollo la triple A. dictadura. Yo creo que aquí pasan cosas raras, se está contando esa antesala. Esa época, está contando esa, está escrito en esa época. En el lugar, está escrito en los cafés en esa época, con muy mala letra, pero tengo el manuscrito, con muy mala letra porque no quería que me lea por encima del hombro. Después ya me quedó la mala letra para siempre, que nunca era tan buena. Pero, pero fue una experiencia muy interesante esa de escribir un libro en un mes. Después lo corregí, lo trabajé y tardó en publicarse. Y finalmente Divinsky se animó a publicarlo y salió en el 76 con tan mala pata que cae en la dictadura. Entonces lo publicaron con la publicidad diciendo que es el primer libro de la época de López Rega, porque era de la época de López Rega, efectivamente. Luisa, ¿y tenés ganas de contar lo que te dijo Rodolfo Walsh? Sí, porque me encanta, lo adoraba, el tipo tan divino. A Enriqueta Muñiz, que ustedes no la tienen, pero es un ser extraordinario de aquella época, un gran periodista y muy amiga de Rodolfo, de Rudy, le hacemos Rudy, en esa época, y vino un día, yo trabajaba en la Nación de Plantas, yo trabajaba en un suplemento gráfico que tenía la Nación en aquella época. Tipo, cuando sale mi libro de cuentos en el 77, 67, 6, 7, imagínate vos, tengo muchos años. Hizo muy bien Inés en no decir mi edad, pero ustedes lo saben. Y ya yo no lo oculto más porque no tiene sentido. Este, en el 67 me cuenta Enriqueta que a Rodolfo, a Rudy le gustaban mucho mis cuentos. Y a mí me asombró mucho, yo no lo conocía, pero lo admiraba. Además era este gran cuentista, ¿no? Entonces le dije, cuando me lo presento, le digo, ay, Rudy, mis cuentos, pero no son mi ideología, porque yo en esa época no escribía cosas políticas, ni quería más bien el anatema de escribir cosas políticas. Y me dijo, mira, y eso me sirvió para siempre. Me dijo, tu ideología sale siempre, aunque no quieras. Está ahí con tu selección de temas, con el ritmo, con la voz, todo, está ahí. Así que de eso no te preocupes. Y me pareció muy linda la lección de escritura, ¿no? Mm, sí, se lo agradecí mucho. Después nos hicimos muy Qué amigos, pero ahí belleza, cuando recién lo conozco. Qué generoso, ¿no? sí, no, qué belleza lo que te dijo y cuánta verdad hay, por lo menos para mí, en esas palabras, ¿no? Después uno se va dando cuenta. Me pasé muchos años, pero muchos años y muchos libros, mirá que tengo muchos libros publicados, pensando que yo era una especie de que andaba a salto de mata y que todo era una cosa deshilachada. Y hubo una conferencia de Saer, de Juan José Saer, que dijo que hay que tener un plan de escritura y que tenés que tener un plan, y si no sos una diletante, o un diletante, no sos un escritor serio. Y yo dije, mamá mía, soy totalmente diletante, no tengo un hilo conductor, no tengo un plan. A lo largo de los años fui viendo el hilo conductor. Y hay un hilo conductor, pero lo descubrís muy tarde si no te lo propones, si no lo haces a propósito. Y, y en el fondo me alegra, porque lo natural yo lo aprecio más que lo otro, ¿no? Mm. Sí, aparte que vos no buscabas ese hilo conductor, ibas escribiendo lo No, que no, sentías claro,
iba escribiendo lo que me surgía, además lo que podía, porque yo quería escribir ciertas cosas, de hecho quiero ahora escribir ciertas cosas y no me salen. Así que también escribía lo que podía o lo encaraba como podía. Cuarta versión, ese cuento que se llama Cuarta versión, es realmente una cuarta versión. Cuando estaba escribir 300 y pico de páginas, tenía ya toda la trama bien prolijita, bien armadita, capítulo por capítulo, sabía lo que iba a pasar. Me salió un bodrio. Era horrible lo que escribía. El día lo escribía y decía, qué suerte, que bien me está saliendo. Al día siguiente lo leía y era para vomitar. Entonces volví un poco más atrás y volví un poco más atrás y buscaba por otro camino y todo. Finalmente tiré todo. Era horrible porque no puedo escribir de esa manera. Pero hay gente que le sale recio. Son estilos, qué ¿Hay sé yo, son alguna otra estilos. compañera que quiera preguntar algo o hacer algún comentario? ¿Puedo, Ine? ¿Mejoró la conexión a internet? Porque a mí Sí, ahí está medio salpicadito, digamos. Está un poco trabado, sí. Mm. No es una pregunta, sí es un poco una pregunta para Luisa. Eh, es- Fuiste una precursora, pero precursora como muy de verdad, muy intensamente precursora, en los temas, en el modo de abordarlo. Hay algo que me moviliza muchísimo, que es el lugar del miedo en las mujeres y en los cuerpos de las mujeres que vos describís o que forman parte de Ujú. tus historias. Hay un miedo que está, pero que nunca, nunca les impide la acción. Y eso me impresiona mucho. Y ahora que te escucho Ajá. hablar en vivo, digo, claro, ¿cómo iba a No ser se da de cuenta. otra manera? Eso, claro, ya Eh, lo pone y se da cuenta de lo que hace. Un poco me eso hay, parece ¿no? eso. Hay Claro, un no hay una salto. voluntad. ¿Escribías con miedo, Luisa, las cosas que yo leo y me dan miedo, por ejemplo? No, las leía después con miedo, pero no las escribía con miedo, eso es lo raro. Me ha pasado cosas que no son de miedo directo. Hay una novela que se llama Como en la guerra, que estaba escribiendo en Barcelona, y estaba leyendo al mismo tiempo las enseñanzas secretas del budismo tibetano de Alexander David Neil, y estaba leyendo a Lacan, había descubierto a Lacan y los escritos de hace 1000 años. Esto era en el 71, 72 y estaba escribiendo esto. Y de golpe el tipo se desintegra, esa personalidad se le desintegra. Yo estoy escribiendo alegremente, me encanta, estoy feliz porque voy avanzando. Después me voy de Barcelona, dejo eso tranquilo, me voy a México, voy a París, voy acá, voy allá, me rodeo, como dije, cuando llego a Buenos Aires lo releo y me muero del susto. Era muy fuerte, pero en la lectura, no en la escritura, curiosamente. Porque cuando escribo bien, cuando estoy enganchada en ese ritmo, en ese espíritu, es muy exultante, es muy feliz, aunque estés escribiendo cosas atroces. Eso es monstruoso decirlo, pero es así. Entonces de golpe estás escribiendo cosas atroces y lo estás disfrutando porque estás en el lenguaje, no en el significante, no en el significado tanto, pero el significado va surgiendo, que es un gusto, ¿no? Sí, es muy Gracias. raro esa sensación. Pero es el momento de estar escribiendo bien. Yo sé que cuando estoy contenta estoy escribiendo. Cuando estoy ahí penosamente avanzando, digo, esto está saliendo mal. Pero es mi manera de escribir. Murena decía que tenía que sufrir cada palabra. Bueno, al carajo con él, qué sé yo. Pero si sufrís cada palabra, ¿para qué escribís? ¿No? Bueno, hay masoquistas. Sí. Yo tengo un sentido del humor así que me salva de un montón de cosas, pero hay momentos en que está muy mal. Yo hacía chistes en medio de cambio de armas y decía, me retenía, pues decía, no puedo. Y al mismo tiempo, algunos los dejé porque sentía que son como respiros dentro de esa tensión tremenda. Totalmente y más Pero en ese algunos chistes libro. que me salían los sacaba porque ya era exagerado. Pero a mi madre le pasaba lo mismo, contaba que le pasaba lo mismo. Teníamos ese espíritu de humor muy, muy loco. ¿No? sí, que te salva también, ¿no? El Te Esa humor salva. en un montón Sí. de te salva, te situaciones. salva. Sí. Pero hay veces que no querés salvarte así, así.
superficialmente porque estás escribiendo, no te estás ahogando. Digamos que no estás cometiendo, haciendo algo otra. Entonces, en ese momento no tenés por qué salvarte. Y sin embargo, tenés que salvarte porque está en juego algo que va mucho más allá de la mera subjetividad o la mera abstracción que es la escritura. Qué bueno este diálogo, chicas, me encanta. Ahí Gabriela Gatica levantó la mano. Así Hola, buenas tardes. ¿Me escuchas? Hola. Bueno, ¿qué tal, Luisa? ¿Qué tal, chicas? Bueno, Luisa, me conmueve profundamente escucharte. Ah, la verdad que, no sé, me emociona tu historia, tu posicionamiento de lucha, tu mirada aguda. La pregunta tiene que ver con cuáles recomendaciones vos desde tu experiencia como escritora harías con aquellos escritores o escritoras noveles. ¿Cuáles serían el camino para empezar a recorrer? Qué buena pregunta y qué difícil de contestar, porque es muy individual eso, ¿no? Para mí es lanzarse como al vacío y explorar, zarpar de una palabra, zarpar de una frase, zarpar de una idea y dejar que el lenguaje te vaya llevando. Pero eso es una particularidad propia que pueden tener algunos y no todos. Hay otros que necesitan un piso para apoyarse y tener toda una estructura anterior. Entonces depende de cada, es tan individual eso, ¿sabes? Que no sabría decirte una cosa así, una clave, pero sí la sinceridad, sí no falsear, no sentir que sabes más de lo que vas a ver esa escritura que se está dando naturalmente, digamos. Pero de nuevo es mi sistema, ¿no? Porque yo cuando tengo no sé cómo va a terminar una cosa, no tengo el final, y me apuro, entonces se me ocurren finales lógicos, o más o menos lógicos, pero no sirven porque no pertenecen a esa trama. Entonces lo tenés que encontrar dentro de esa misma historia. Pero eso ya es un segundo paso de experiencia literaria, ¿no? Pero al principio la libertad, dejar la libertad, la mano libre como quien dibuja mano alzada, por ahí puede ser lindo. Una cosa que recomendaba Fernando del Paso, no sé si ustedes lo recuerdan, que Fernando del Paso era un gran escritor mexicano, un poco del boom, pero un poco de costado del boom. Y él decía, en la época de la máquina de escribir, pero se puede reproducir en otros medios, en la máquina de escribir, poner una hoja en el rollo y empezar a escribir todo lo que se te ocurre, así no así, un espacio, hasta que se te cae la hoja del rodillo. Y después ves lo que te interesa de ahí y subrayaslo. Escribiste sin pensar, en este tipo de escritura automática. Después subrayas lo que te interesa, sacas una historia. Es lindo ejercicio. O sea, ponerse a escribir a mano 3 páginas, decir, sin pensar. Y después de lo que interesa, sacar una historia, encontrar algo, encontrar un meollo de aquello que está queriendo expresarse a través tuyo, ¿no? En última instancia se trata de eso. No de lo que vos querés decir, sino de lo que quiere ser dicho. Eso lo han dicho muchos. Lo que está buscando expresarse. ¿No? Lo estoy disfrutando, debo decir una cosa. Estoy en las miniaturas, porque los veo todos chiquitos, ¿no? ¿nos ves? ¿Nos ves? Cada que aparece la veo chiquita, me veo una cosita. Y me encanta, estoy feliz disfrutando de estas miniaturas, me encanta. Así que pues sigamos. Nosotras también estamos felices de que estés ahí, súper agradecidas. ¿Alguien más que quiera comentar o decir o lo que sea? ¿Algo? Que levante la manito, la mano. No sé ahora cómo levantar la mano, pero puedo tomar la voz. Por supuesto, Marian, adelante. Eh, o sea, es muy particular de cada autor los temas que va a desarrollar y qué desea escribir con sinceridad, como decías vos. Me parece que los temas que elegiste tenían que ver con una época, una situación y lo que te traspasaba en el Absolutamente. cuerpo. Entonces mi pregunta es, en el tiempo de hoy,
¿cuál te parece que son los temas debidos, los temas que necesitamos las mujeres levantar la voz, que tanta voz tenemos ahora? ¿Cuáles son los temas que están escondidos ahí abajo de la alfombra como estaban antes? Claro, en ese sentido, hombres y mujeres, te diría, porque ya las mujeres hemos dicho todo. Y bueno, acordate que hubo una época que Lacan dijo que no sabía, que Freud no pudo contestar la pregunta ¿qué quiere la mujer? Porque la mujer está fuera del lenguaje, dijo Lacan en un seminario 20, y está fuera del lenguaje porque no sabe decir su gozo. Bueno, lo dijimos de mil maneras desde aquel momento que Lacan dijo eso, se lo dijo con todas las palabras, con todo para arriba y para abajo. Así que toda esa cosa de la escritura, digamos, erótica, femenina, ya está muy lograda. Se puede ser, nadie se pide seguirlo. Pero, sí, ¿qué tendría que...? Siempre hay una lucha. Sí, y ahora con esta nueva historia, con esta nueva tendencia espantosa de las trad wives, las esposas tradicionales, y la cosa antiaborto, y la cosa, es la vieja lucha de nuevo, tenemos que hacerlo de nuevo. La lucha por el aborto, la lucha por la independencia, hay que recuperar el Ministerio de la Mujer. Mamma mía, han deshecho todo. Yo quiero escribir esta cosa, pero no me sale del Milei como el segundo López Rega, ¿no? Como un heredero del tarot que habla con los perros muertos. Imagínate la locura mesiánica, el poder. Yo creo que el poder es un tema que las mujeres siempre tenemos que tratar, porque siempre estamos al margen del poder. No nos importa. Y entonces es un aspecto de superioridad de alguna manera, porque en última instancia, salvo honrosas excepciones que conocemos, el poder no nos importa tanto. Y eso me parece maravilloso porque lo podemos ver de afuera. Porque cuando estás atrapado en esa red, entonces trabajar eso, y de la pasión también. Trabajar eso es importante, creo yo, el tema del poder. El poder omnímodo, ¿no? Estos seres como el que tenemos acá arriba es una manera de decir, que se cree Dios, Nerón, el león de Judea, la mar en coche, ¿no? Gracias. Así que mujeres al poder, al trabajar el poder. Y otro tema que a mí me Pensaba, perturba Luisa, mucho mientras te es el... preguntaba, ¿eh? Ahí se fueron todas, me no, quedé solita. pe- Ah, bueno. pe- Otro tema que me interesa mucho trabajar es el dinero. acá estamos, ¿eh? ¿Nos ves? El dinero, el dinero, el dinero. El dinero, primero porque uno cree que era tabú el dinero para las mujeres, ¿viste? Y mientras tanto nos lo sacan a manos llenas. Y además nos dominan con el dinero. El dinero es un arma de dominación atroz, es un dios, es un horror. Entonces me parece interesante también reflexionar sobre eso. Sí, decía Luisa que mientras que te escuchaba, gracias a la pregunta que te hizo Mariana, pensaba que todos estos temas sobre los que ella te preguntaba sobre qué habría que escribir ahora en este presente, son los temas que que atraviesan tu literatura. El poder, la lucha de las mujeres, el dinero, son todos los temas que ya has trabajado, que son los temas que evidentemente son los que te interesan. Sí, evidentemente, el dinero menos lo he trabajado. Estaba escribiendo un libro sobre el dinero cuando empezó la pandemia y me escribe Alicia Duhovne y me dice, ¿qué estás escribiendo ahora? Le digo, este libro es sobre el dinero que estoy escribiendo. Me dice, ay, pero nadie va a usar más el dinero cuando se acabe esto. Cuán engañados estuvimos, ¿no? Cuán engañados fue toda la historia de la pandemia que creíamos que íbamos a salir mejores y son un mundo más puro y un aire mejor, etcétera, etcétera. Todo fue un bodrio espantoso. Pero es otra vuelta de tuerca ahora. Estamos en otra instancia, porque había un gran retroceso, había un horrible retroceso, si lo pensamos, no si lo pensamos bien, a simple vista, un horrible retroceso en muchas cosas, desde el poder, no en nosotras, en lo que nos ha sido cortado. Entonces hay que tomar el cetro, ¿no? Tomar la lucha también. Como siempre, eso es viejo como
No sé, bueno, yo digo cosas antiguas por ahí. ¿Qué habrá de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué me recomiendan? Yo no sé qué recomendarte, pero sí te quería hacer una pregunta, Luisa, Dale. y que tiene que ver con el cuento o la novela, no sé cómo catalogarla, Hay que sonreír. Es una novela, me Ujú. imagino, ¿no? Una novela, sí. Es la Em, novela más novela de todas, es la viejísima. que es tremenda, es tremenda. Cambio de Armas es complicada, Cuarta Versión también es complicada, pero Hay que sonreír con ese final me dejó ahí colgando y diciendo, bueno, dale, Bueno, contame, yo Luisa, creo que, no me podés yo, dejar yo así. Yo creo, después escribí un cuento, se los voy a mandar, se los voy a mandar a Inés y que se los reparta. Escribí un cuento muy divertido, que la protagonista de Hay que sonreír viene a buscarme, pero no me encuentra, porque ya no estoy más en ese barrio, y qué sé yo, que han pasado 1000 años, yo ya no estoy, y que necesita escribir una carta de amor al tipo este, a uno de los protagonistas que se le escabulló. Y entonces no me encuentra bien, no sabe que no. Entonces descubre que está el personaje de Cortázar en el cuento, ese que escribe las cartas para las putas en en el bajo, en el parte del Bajo Retiro, que es la zona Sí, de la prostituta de que sonreír. Entonces decide que Cortázar le va a escribir la carta. Es muy divertido. Este, pero ella sobrevive, porque yo creo que en el momento que ella le dice hay que sonreír al tipo, lo desarma, porque es lo último que se espera. Él se ok, espera el miedo, se espera el terror y va a actuar como macho. Le dicen hay que sonreír y lo desarmó. claro. Yo pensé en algo más trágico, evidentemente Claro, todos estoy piensan vibrando en eso. algo más bajo. No, yo pienso que se salva, que yo la salvé, en mi Ok, fuero interno. Pero bueno, genial, tampoco quiero un final feliz así. claro. La dejé abierta por eso. Así como Bueno, yo creo que la protagonista de Cambio de Armas mata al tipo, le pega el sí, tiro. sí, él Si lo tiene, apunta, si apunta, va a apretar el gatillo. Mm. sí, Pero sí, tampoco lo digo. Tenés razón de unir los dos por este final abierto, digamos. sí, sí, es tremendo. Igual yo lo que hice fue cuando hice el trabajo, uní por las llaves, viste, que aparecen constantemente en Cambio Sí, de Armas, esas llaves que no se sabían si se no abrían o sé. no puertas, con el cuento O de no, Barba Azul. O no se sabía. claro, el lugar azul, claro. Con el cuento de Barba Azul y me pareció que era que Tenés tenían una razón, yo reflexión digo que sí. súper interesante y por eso analicé por ese lado el tema de la violencia psicológica, ¿no? Claro. Sin ponerte Sí, un dedo Barba encima. Azul, Barba Azul está en el cambio de armas, no en los cuentos políticos. Creo que sí, la llave, lo cuento la llave. Está en los cuentos políticos, ¿no? El cambio de Ah, armas. es que yo tengo la edición de Coligüe, no está, pero acá generosamente unas No, espérate, compañeras. estoy mirando sí, la edición de ahora que acaba de salir de Marea está. No me acuerdo si está en Ah, el Calibre. Recién lo veo. ah, Porque está perfecto, dedicado a las madres de Plaza de Mayo, porque ellas aceptan la llave, ¿viste? Cuando no te da vergüenza, querés ocultarlo y no. Hay que asumir. exacto. Mi teoría cuando escribí eso, cuando pensé en ese cuento, es que no podés vivir en un castillo donde hay un cuartito perdido, no tenés idea que existe, con estas mujeres degolladas, porque Mm, contamina toda la atmósfera del castillo, aunque no lo sepas que existe el cuartito. Aunque todo el país está contaminado por los desaparecidos y no hay juicios. La mm, medida de los juicios lava esa, esa, ese fantasma de la vida argentina que son los desaparecidos. mm, En la medida en que los desaparecidos afloran, se va limpiando el tejido social. ¿Cómo sí. hacer para limpiar el tejido social? No es una buena pregunta. ¿Cómo hacer a través del arte, de la poesía, de la literatura, de la pintura, limpiar el tejido social? O por lo menos dar una gotita de agua, una ayudita mínima. ¿Mm? Mm, Pero esas ideas mesiánicas también te vienen a posteriori, menos mal. Cuando estás escribiendo, más vale que te liberes de esas pretensiones fatuas. Mm. claro. Qué genial escucharte, la verdad.
Es una belleza, Luisa. A mí se me había desconectado y ahora se volvió a conectar. Bueno, No, me quedé pensando en esto que decís que cuando estás en el ejercicio de la escritura, no estás pensando en este mensaje político que después te das no, cuenta que diste, ¿no? Porque si no, imposible no, escribir. si no, lo arruinas todo, claro, lo arruinas. Porque querés dar un mensaje, querés poner tu opinión, y tu opinión es relativa ante algo que está sucediendo dentro de la trama misma de la historia del lenguaje, ¿no? Que por ahí te sorprende que dice otra cosa. Te das cuenta que lo que está apuntando es a otra cosa que ni te esperabas. Es que eso es lo que a mí me gusta de la escritura, ¿no? Ese momento cuando llegas a lo inesperado. ¿Cómo se ató esto? ¿Cómo empezaste una cosa? Estoy mirando ahora una novela que también está reeditando. Entre Alfaguara, perdón, eso es antes, esto era historia antigua. Entre Marea, Factotum e Interzona, sobre todo Marea e Interzona, están armando la biblioteca Luisa Valenzuela y me van reeditando de a poco. Entonces ahora en Interzona están sacando La Travesía. Y yo empecé con una cosa loca, pues se me ocurrió esta idea loca para empezar a gatillar la novela. Y después al final tiene una razón de ser que cierra toda la cosa, totalmente inesperada para mí. ¿Por qué? ¿Te das cuenta por qué empezó esto con esta historia? Porque va a suceder esto en las últimas 10 páginas. Muy curioso. Es muy lindo eso. Cuando resulta, no, no siempre ocurre. ¿No? No. Eso Luisa, es, eso es también has contado en entrevistas que cuando vos eras chiquita, en tu casa se juntaban todos los escritores, incluido Borges. ¿Qué te acordás de eso, Oh, de esa infancia? me acuerdo mucho porque a mi madre escribieron un cuento en colaboración con Borges y se divertían mucho, se morían de risa. Yo creo que ahí después los acusé y dije, deben ser culpables de que yo me puse a escribir pensando que era muy divertido escribir, pues se reían mucho. Escribieron un cuento medio pavote, pero era divertido. Y salían y me consultaban y eso. Pero aún antes, yo era una niñita díscola que andaba andando por los techos. Entonces, di una conferencia, me invitaron a hablar sobre el boom y el post-boom y el pre-boom en Las Palmas, en Canarias. Y yo pues, dije, la titulé la conferencia Vivir para contarlo, pues tengo tantos años que viví una historia de la literatura, casi el pre-boom, el boom, todo, ¿no? Desde como observadora. Y entonces dije, el pre-boom pasó bajo mis pies. Dije, porque yo me corría por los techos y las terrazas, y estos estaban ahí hablando en el living de la casa. Pero después sí era una niñita metida, entonces les divertía a estos escritores hacerme preguntas, yo era metida. Y Borges me traía a la época cuando empezó a sacar Séptimo Círculo, cambió y me trajo. Yo tenía toda la colección Séptimo Círculo que me la traía Borges de regalo. Y, y me acuerdo de eso cuando escribieron cuando se iban de paseo y volvían con unos versitos, que después los cuenta hoy. Volvían con unos versitos, se lo he contado también 1000 veces completamente, que a mí me abochornaban. Yo tendría 11 años y me parecían de un infantilismo vergonzoso, porque los versitos eran del tipo, en el medio de la plaza del pueblo de Peguajó, hay un letrero que dice, la puta que te parió. Y les causaba una gracia infinita, como si, a mí me parecía una ridiculez sin signo. Después uno que yo sospecho que es de mi madre, ahora pensándolo bien, autoría de mi madre, porque vivía en Belgrano, era en el medio de la plaza, no, eh, pero en la plaza de Belgrano, pero un poco más abajo, hay un letrero que dice, mierda la puta carajo. ¡Guau, guau, guau, guau! Se reían estos dos grandulones, grandes escritores. Borges no era el Borges que conocemos ahora, pero era muy respetado por los escritores. Ellos creían que era un escritor para escritores, pero lo admiraban mucho, evidentemente. Pero admirado, así, diciendo estas sonceras y muertos de risa, y unos cantitos espantosos. De eso me acuerdo mucho. Y Clemente Simorre, Lorenzo Varela, y Manuel Peirú, y un montón, y unas poetas buenísimas, Amelia Biaggioni. Era muy lindo todo ese grupo que se reunía. Arturo Cuadrado, los exiliados del exilio español.
estaban en casa. Porque era una época del primer peronismo cuando se sentían muy perseguidos, porque les ponían un vigilante, un policía en la puerta de las conferencias, y hacían conferencias literarias, ¿no? Se sentían muy perseguidos, entonces había que hacer esto a puertas cerradas, en casa de la gente, conferencias y todo. Así que yo viví eso de muy chica, y no había que escribir cosas políticas, no, eso no, porque eso era anatema, eso era idea de Sábato, que no, había esta pica que Sábato y Borges ya en aquella época, que también era amigo de la casa, pero era cero, Sábato se lo tomaba en serio todo. Borges era muy divertido, maldito, él hablaba peste de todo el mundo. De hecho, salió un libro que me pidieron anécdotas de escritores y Daniel Gebel empezó a recopilar eso. Y yo de golpe tomé conciencia y digo, yo debo ser la persona viva en este momento que más conoció a Borges, no mejor ni remotamente, porque no fui crítica, nada, pero más sí, porque lo conocí desde que soy muy joven, son tantos años, así que lo vi hasta último momento en New York, así que soy la que entonces tenía un montón de anécdotas a lo largo de los años que contar. Claro, y en todas las etapas, en todas sus etapas. Todas las etapas, en todas mis etapas. Me decía que hay que sonreír justamente en una novela pornográfica. Yo me sorprendí mucho hasta que me enteré, pero 1000 años después también lo dije en alguna entrevista, porque lo descubrí ya de muy grande, que una de las definiciones de pornografía es sobre la vida de las prostitutas. Es decir, que mi novela era pornográfica. No era obscena, ni mucho menos, pero era pornográfica porque trataba la vida de una prostituta. Así que mucha honra. Me respetan más, ¿no? No me respetan más. Ustedes, Siempre, digo. No, siempre, siempre, por siempre. favor, siempre. Cada palabra que decís y cada palabra que escribís, un poco más. Ay, ay, ay. Es hermoso, hermoso escucharte, hermoso leerte. Gracias. Y también fuiste amiga de Cortázar, ¿no? De Borges no puedo decir que fui amiga, lo conocía. Sí, era Estuve con otra él, yo más generación aparte. de María Kodama sí fui amiga en una época. Después se enojó conmigo. Pero de Cortázar sí fui amiga, en la medida que puede ser amiga de una persona, sí, pero sí, porque era un tipo que abría su amistad. Era un tipo que te contaba su vida, sus problemas, que compartía cosas con vos. Entonces la historia del último sueño que me contó fue una cosa muy especial, que atesoro, ¿no? Que yo conté ya en muchas oportunidades, porque hasta escribí ese libro Cortázar, Fuentes entre Cruzamientos. Y cuando propuse ese libro, era para los 50 años de Rayuela. Estaba en una feria del libro, no, en un Hay Festival en México, y le propuse al Faguar, le dije, puedo hacer un entrecruzamiento entre Borges y Cortázar, perdón, Cortázar y Fuentes. Bueno, así como le pensé que iba a ser una cosa sobre Fuentes, otras cosas sobre Cortázar y unos abrazos en el medio. Y cuando empecé a explorar e investigar, había tantos puntos de unión, tantos, algunos muy insólitos entre Cortázar y Fuentes. Pero una historia que no tiene que ver con Cortázar es esta del último sueño que me cuenta él poco antes de morir, que él tenía, no sé si lo leyeron por ahí, pues lo conté muchas veces. También estas cosas, finalmente su acervo de anécdotas tiene un límite y lo repite. Pero estando en New York, yo vivía en New York en esa época, me llama Cortázar que él volvía de unas conferencias en Berkeley y se volvía a París y quería tener una tarde libre y quería pasarla conmigo, que muy tranquilo, una tarde muy tranquila charlando. Entonces rajé, al día siguiente fui volando, cerré todo, me fui a verlo y me empieza a contar y está contando que quiere que estuvo enfermo, había muerto Carol, él tenía una enfermedad, se tenía que ir a ver, pero después soñaba con ir a Marruecos, decidimos ir a Marruecos juntos, mil cosas, y va contando y decía, y porque me llaman para cosas políticas, yo me debo una novela, quiero escribir una novela. Y al final, la tercera o cuarta vez que me menciona la novela durante esa tarde, le digo, pero vos sabés qué novela querés escribir, yo sé que no te gusta hablar de esto, pero
¿sabés de qué novela se trata? ¿Que algún tema tenés una idea? Y dice, no, no tengo la menor idea, pero sé que está todo completa en mi mente porque el editor me entrega el libro de sueños. Tengo un sueño recurrente. Y en este sueño recurrente el editor me entrega el libro ya publicado y no me asombra que el libro esté hecho con figuras geométricas. Y a los 2 meses muere. Y dice, por fin, me dice, por fin pude decir, me doy cuenta que por fin pude decir todo lo que he querido decir toda mi vida. Y uno se pregunta qué ha querido decir este hombre que lo dijo todo, ¿no? Desde todos los lugares maravillosamente. Pero dice, por fin pude decir eso y no me asombra para nada que esté hecho el libro con figuras geométricas. Es muy lindo ese sueño, ¿no? Así Sí, que qué hermoso que te lo contara. ¿Eh? Sí, yo lo Qué conté hermoso que te muchas lo veces, contara. que me lo contaron, sí. Después, tienen tiempo, porque yo creo que ya se me está yendo el tiempo, los dejo. Pero después, años después, Alfaguara, y no tengo que recuperar ese libro, porque Alfaguara publica un libro sin fines de lucro, es un libro en una edición novenal chiquita, así larguita, que se llama Los sueños de Ciguatanejo, de Cortázar. Y en esos sueños de Ciguatanejo, muy anteriores a esta que me cuenta de unos sueños recurrentes que había tenido en Ruido de Pejón, anteriormente a eso todavía, y eran los sueños de que abría un cajón y se encontraba con el manuscrito de su novela. Y era un manuscrito cosido con hilo, así como de hojas A4, y que estaba hecho con figuras geométricas, fórmulas alquímicas, fórmulas matemáticas, un montón de otros lenguajes. Cuando el libro está publicado, muere. Este era el borrador, digamos, del libro. Es muy extraño. Así que bueno, eso es con Cortázar. Les dejo con Cortázar. Yo creo que ya es la hora para ustedes de salir zumbando. Tenemos un ratito más. No sé cómo te sentís Bueno, vos. estoy bien. Yo te iba a preguntar también, no sé, chicas, si hay alguien que quiera decir algo. Si no, tengo una pregunta en la cabeza, pero me avisan. Porque ahora estoy conectada con el celular porque la computadora como que no anda muy bien. Bueno, cualquier cosa abren el micrófono y preguntan, porque no veo las manitas. Hay otro libro que está buenísimo, que se llama La mirada horizontal, textos periodísticos, que también es bastante nueva la reedición, que está buenísima, sobre todo para las que somos periodistas en el grupo, que somos bastante. Qué bueno. Porque claro, son todas las recopilaciones de tus textos periodísticos y yo te quería preguntar, ¿qué te dio el ejercicio del periodismo para escribir ficción? Mira, me dio muchas cosas. Para empezar, me liberó de la trauma de escribir, porque yo no quería ser escritora. Entonces, quería hacer todo. Yo quería hacer todo. Quería ser físico, matemática, quería ser aventurera, quería hacer todo. Entonces, el periodismo me permitió indirectamente incursionar en todos esos mundos y viajar mucho, que es lo que a mí me interesaba. Pero tuve mucha suerte porque tuve un maestro que fue mi jefe en el diario La Nación, que era un tipo que era egresado del profesorado de letras, el Mariano Acosta. Entonces era muy cuidadoso, cosa que no es común en el periodismo, muy cuidadoso con el lenguaje, con la gramática, con todo. Así que me tenía muy rigoreada. Yo era muy joven. Así que me dio eso, me dio un montón de aperturas a mundos y demás, pero yo creía que eran dos cosas separadas, fíjate, o sea, el periodismo y la literatura. Por eso la mirada horizontal del periodismo, que tenés que tener todos los datos y manejar los datos. Y la mirada vertical de la literatura, que tenés que profundizar. No te importan tanto los datos, tenés que profundizar y meterte en el alma de las cosas. Cuando se presentaron los dos libros juntos, La mirada horizontal y Fiscal muere, mi novela sobre la muerte de Nisman, creo que se suicidó, pero conté una historia distinta. Este, hablaron, entre otros, Cristian Alarcón, habló de la mirada transversal, de la mirada oblicua. Entonces, ¿cómo se cruzan esas dos miradas? Y eso me abrió los ojos también, me hizo bien, porque es cierto que en ciertas novelas que requieren investigación, el periodismo me ayudó mucho, porque puedo investigar muy rápido. Tenés como un sexto sentido, donde encontrar la información, donde manejarte con la información, digamos. Así que
Cuando escribía La Máscara Sarda, yo sentía que el periodismo lo tenía ahí porque abría un libro, sacaba una cosa y iba encontrando el material que necesitaba de inspiratorio para seguir adelante con la novela. ¿No? Así que para mí fue muy lindo el periodismo. Le agradezco mucho al periodismo, estoy muy agradecida a eso. ¿No? Además me divertí grande. Eso es pálido reflejo de todo lo que escribí de ese libro. ¿No? Porque además se escribían montones de notas sin firmar, todos los meses, todas las semanas, todo el tiempo. Muchas columnas. En una época tenía la columna de perfil y me divertía grande. Cuando agarrás el hilo, ya las columnas me salían con mucha naturalidad. Ahora tengo que escribir una cosa sobre Cuba y estoy reventándome la cabeza y no me sale nada. Perdés el ritmo, ¿no? De esa cosa espontánea del periodismo que me gusta mucho. ¿Sobre qué tenés que escribir? Sobre Cuba, porque la resiliencia que escribí sobre Cuba, mira todo el horror que está pasando y están haciendo una feria de libros magnífica en medio de esto que no tienen nada, no tienen electricidad, no tienen nada. Hacen las operaciones iluminándose con la linterna del celular, los cirujanos. Es monstruoso lo que están pasando y sin embargo hacen una espléndida feria del libro. Así que me parece muy admirable eso, ¿no? Entre otras cosas. ¿Qué Sí, pensás Hoy le iba a dedicar el día, me distraje con imbecilidades y me distraigo con los Luisa, TikToks. cuando saques ese artículo, pasámelo cuando saques el artículo de Cuba. Me Ah, interesa bueno, muchísimo. lo voy a mandar a páginas si me lo puede. Sí, hasta ahora me han publicado todo lo que mandaba, pero no sé si lo publicarán o no, veré. Porque en una época publicaban con el cohete a la luna, pero después me aburrí porque quedaban perdidos ahí en el fondo del cohete. ¿No? Al cohete, ¿no? Ahí Mariana tiene una pregunta. Adelante, Dale. Mariana. No sé ahora dónde estás ubicada vos viviendo. Sé que residiste mucho tiempo afuera, pero acá en Argentina, hace 4 días, viene una hubo un Ah, de evento FED, de la FED, feria, sí, la FED. la feria de editores, Mm. que tuvo un boom bastante grande y que fue alimentándose año a año y este año fue sorprendente, ¿no? Eh, Quería saber qué opinión tenés vos de eso, qué parte, o sea, qué pensás de ese tipo de encuentro, No, son como esa maravillosos. feria del libro distinta, paralela de autores de culto o nuevas No, bueno, obras? son editoriales independientes la FED, no son editoriales independientes, es lindísimo. Ujú. Ya no voy porque, no, vivo acá desde hace 1000 años, no voy porque ya no me Ajá. dan las patas, ¿viste? No, no me dan las patas de estar tanto tiempo con tanta gente, tanto tiempo de pie. Pero mi libro Cambio de Armas sí, lo sacaron para la FED. Ah, mira. La primera persona que lo lanzaron, la FED, primer libro que promociona Marea es ese en la FED, claro. Mm. No, es importante, es muy importante. Y son estos libros, Marea tiene libros políticos sobre todo, entonces les interesa mucho la FED. Mm. Sí. Pero sí, no, pero una cosa es una feria de libros acá con todos los inconvenientes que tenemos, pero tenemos luz todo dentro de las 24 horas, tenemos electricidad, tenemos gas, tenemos qué sé yo, mal o bien tenemos. Estos no tienen nada. El bloqueo es absoluto. No tienen luz 1 hora por día. Es atroz lo que no tienen comida, no tienen remedios, nada. Entonces hacen una feria de libros espectacular. Eso me parece extraordinario. No gastan en otra cosa, gastan en otra cosa que puedan, pero para ellos el libro es tan importante como la comida, como respirar, como el aire. Es algo muy particular Cuba con la cuestión literaria y eso, intelectual, digamos. Sí, Así y que con la eso, educación, ¿no? y con la Con la educación y con la educación, digo medicina, y también. con la medicina. Además que mandaban médicos a todo el mundo hasta atender gratis. Sí, con la educación, con todo, fue fantástico. Entonces, en medio de todo este horror, que hagan estas regias Feria del Libro, porque la hacen en varias ciudades, en distintos lugares, no ya en el fuerte, que lo hacían las ferias de aire libre magníficas en el fuerte, porque eso ya no pueden, pero pues la gente para trasladarse y todo es más complicado, lo hacen en pleno centro, en un lugar muy grande, muy lindo, muy bien, bien, hacen una digna Feria del Libro con mucho, con
de autores que vienen de afuera con muchos libros, baratos, baratos, pero por 3 guitas, libros por 3 guitas. No, es exagerado. Nosotros, lo primero que cortan es la... Yo no soy tan pro Fidel, ni mucho menos, porque además tampoco soy gran admiradora de los grandes personajes masculinos, te diré. Ni los femeninos tampoco tanto, pero un poco más. Pero, salvo Kirchner, que tuvo lo suyo. Pero entonces yo a Fidel lo trataba así. Y me invitan en el 2000 a dar la conferencia inaugural del Premio Casa de las Américas. Y entonces, pues Fernández Retamar, que era un tipo divino, gente muy, muy amorosa de Casa de las Américas. Entonces, esa vez, Fidel, que ya no cenaba más con el jurado del premio, decide cenar un rato, estar a compartir un rato de cena con el jurado del premio, y me hace sentar al lado de él. Entonces empiezan a hablar de lo que fue el periodo especial, que la primera vez que yo fui a Cuba era en el 92, que no tenían nada, nada, era horrible. Y sin embargo recibieron el jurado del Premio Casa de las Américas, en lugar de mandarlos a la playa Varadero, nos mandaron a un lugarcito, pero muy mono, frente a un río, nos atendieron muy bien dentro de lo posible, se entró el mar, entró una especie de tsunami en la ciudad horrible, siguieron atendiéndonos bien, fue fantástico. Entonces estaban hablando en la cena de eso y yo digo, bueno, yo los admiro mucho porque en mi país, eso era la época de Macri, eso era Macri, ¿no? En mi país, o más o menos, no era Menem. En mi país, lo primero que cortan cuando falta plata es el presupuesto de cultura. Y ahí nos atendieron muy bien a los jurados de Casa de las Américas y todo lo posible. Entonces Fernández Retamar, que estaba sentado de frente, el presidente de Casa de las Américas, dice, si a mí me hubieran dicho que la plata del premio, la plata para el jurado, servía para darle leche a 500 niños por mes, yo cerraba casa, la plata de casa se cerraba, porque los niños. Y Fidel dijo, la plata para la leche de los niños tiene que salir del otro lado, pero nunca de la cultura. Y a mí me pareció admirable. Y es un criterio que tienen hasta el día de hoy. Es el principal motor que tienen para su orgullo, para mantenerse defendiéndose, porque es atroz lo que están viviendo. Entonces, eso, trabajar la idea de la resiliencia, ¿no? Y hay una escritora que es la hija de Fernández Retamar, justamente, que es la hija de Fernández de Juan, que es muy buena escritora y con mucho humor, y hace unas crónicas divinas. Y las dice, después te la mando, y de todos modos esta crónica, pues divina. Y esta última es sobre la resiliencia. Dice, nos hemos animalizado, porque ahora vemos de noche, en la oscuridad somos murciélagos, pues no hay luz, entonces vemos en la oscuridad, no nos topamos con la mesita de luz cuando queremos salir el dueño de la noche, no nos topamos con eso. Somos no sé qué, elefantes porque tenemos la memoria, nos hemos animalizado en el buen sentido, ¿no? Hace una sarta de comparaciones así con los bichos, porque no me sangra. Yo ahora, como no hay insumos, como sabes que no hay casas, no hay hilo de sutura, no hay nadie que es médica, y se me cayó una estantería en la frente, me pegó en la entreceja, de la ceja izquierda, y no me sangró. El cuerpo ya sabe, porque sabe que si hubiera sangrado yo no podía hacer nada, no tenía un alcohol, no tenía nada. ¿No te das cuenta? Ese nivel de vida están pasando y tienen una puta feria del libro maravillosa y lleno de gente. Así que es glorioso de alguna manera. Qué hermoso, Luisa, lo que Pero contás acá de lo cuento, estoy muy contenta y después de hoy que tenía que escribirlo no hice nada. Entonces acá me aculpa, a ver chicas si me dan un poco de fuerza y coraje para retomar estas cosas. Porque si cuando uno deja, te cuesta mucho volver, ¿no? Haberlo Sí, dejado sí. el periodismo me cuesta mucho volver. Si podés escribirlo, nos va a encantar leerlo. Así que, Sí, yo los mando. y también le va a ayudar mucho a Cuba tu artículo. Sí, Eh, no, hay cosas más importantes que esto, pero también es mi granito de arena, ¿viste? Uno tiene que aportar un granito de arena siempre. por No, supuesto, no, por supuesto. Tengo una pregunta de Eva Bucari, que está en el grupo, pero que no puede prender el micrófono, que dice, qué hermoso escucharte, Luisa, un placer, muy interesante e inspirador. Mencionaste algunos, pero ¿cuáles son los libros y autores que marcaron de alguna manera tu vida literaria? Y lo sumo con otra pregunta de Patricia Celaya, que es,
¿cuáles son las escritoras y los escritores contemporáneos que estás leyendo? Ajá. Bueno, yo no estoy leyendo, digo, me culpa mal porque no estoy leyendo los escritores estas que están ahora de moda, que me parecen muy buenas, no, no tengo nada en contra. A Gabriela Cabezón Cámara me gusta mucho, no me gusta tanto que ya Mariana Enríquez, no me gustó la novela, pero algunos cuentos sí me gustan mucho, me gustaban, hay muchos, pero yo he leído, ya no estoy leyendo tanto, pero en mi época de las escritoras leía mucho a Margot Glantz, leía mucho esta de Elvira Orfé, todas estas escritoras, Marguerite Duras, acordate, bueno, esa de Marguerite Duras. ¿Qué estoy leyendo ahora? Me apareció una, porque está escribiendo un libro sobre una amiga mía norteamericana, apareció una periodista eh, boliviana que se llama Cecilia Lanza Lobo, que ha escrito unos libros de una valentía, de una cosa, de una profundidad, unas crónicas, pero crónicas narrativas, así como discípula de Anfibia, con este criterio de las crónicas narrativas, libros sobre la dictadura. El padre además se derrocó la última dictadura que era la de García Meza, y toda esta crónica fantástica que narra en un libro que se llama El color de las ovejas negras. Eso me pareció fantástico, este personaje que apareció porque me vino a entrevistar por esta amiga que yo tenía, que ella no la conoció, pero quiere escribir el libro, que era una boliviana en Estados Unidos, muy importante en la parte literaria, pero que nadie le prestaba atención ahora, así que es maravilloso que lo haga. Eso estaba leyendo últimamente, y tiene todo un reportaje, todo un libro de crónicas que se llama Serendipia, el libro, y estuvo en una cárcel de máxima seguridad en Bolivia, fíjate lo que es eso, en medio de las celdas, porque no tiene un lugar de encuentro, entrevistando al que era el peor cruel ministro de defensa de militar, y que era realmente el cerebro sádico de esa dictadura de García Meza en Bolivia. Y fue 3 días a hablar con él y a entrevistarlo, y qué sé yo, un tipo con un valentía fantástica, escribe muy bien. Así que de golpe hay sorpresas, ¿no? Inesperadas. Y eso me gusta mucho. Eso lo disfruto con mucho placer. Y agradecimiento, ¿no? Sí, está viendo muchas escritoras mujeres en toda América Latina. Es muy hermoso Muy lo que están buenas. escribiendo Sí, sí, muy buenas. y que puedan hacerlo. Laura Mariana Restrepo me gusta tiene, mucho. ¿Perdón? Laura Restrepo. Laura Restrepo me gusta mucho. La colombiana. Mm. Sí, está buenísimo lo que hace. Mariana, ¿vos tenés Sí, otra pregunta? bueno, retomando rápidamente, digo lo de la lectura. Yo fui una lectura omnívora de joven. Yo me leía todo. Era una pasión por los libros, por todo en inglés y en francés. Bueno, en francés más tarde, pero en inglés sí, de chica. Así que he leído mucha escritura, mucha literatura inglesa, norteamericana, mucho. Tenía una buena biblioteca a mi disposición, pero además tenía como voracidad por comprarme libros así usados. Y cuando me juntaba unos más pesitos me iba a comprar libros. Y me regalaban libros. Luisa, ¿y qué sentís que tu literatura se haya traducido tanto a tantos idiomas? ¿Qué tanto? Se ha traducido a varios idiomas, pero no tanto, sí. Es lindo, sobre que de golpe hay idiomas que no tenés idea que aparecen, hay el turco, el azerbaiyano, cosas así. Pero eso es sorprendente. Pero es un libro, y acá otro libro allá, 3 libros allá. En Estados Unidos me traducía mucho mientras yo vivía, me fui y no me tradujeron más. Pero me nombran este año miembro de la Academia de Artes y Letras. Así que por lo menos se acuerdan de mí años después de mi partida. Eso agradecí mucho. Mm. Porque fue una época muy interesante, muy rica, de estar mucho con la inteligencia norteamericana de alto nivel en New York, no con Susan Sontag y gente así. Mm. También fuiste amiga de ella, Y ¿no? amiga de Susan, sí. Era difícil ser amiga de Susan, pero yo la quería mucho, nos queríamos mucho. Mm. Mm.
Te iba a preguntar una intriga que tengo de la persona que te corregía en el diario La Nación, que había estudiado en el Mariano Acosta, si te acordabas el nombre, Ah, ya claro que no que... me voy a acordar fue de maestro, por Dios. Ambrosio Vecino, era el director del suplemento gráfico. El tipo había levantado Beilea. El Beilea era una revista que estaba completamente adormecida y cuando él tomó la dirección la convirtió en una revista muy leída en su momento. Yo era muy joven. Además, yo vivía en Francia en esa época. Me casé con un francés y me fui a vivir a Francia a 20 años, a los 20 años. Pero cuando volví, eh, estaba otro, que era Augusto Mario Delfino, que era un escritor interesante. Entonces empecé a publicar con él en el suplemento gráfico, que era un suplemento de muchas fotos y poco texto, pero entonces había que escribir muy comprimido, cosa que aprendí también, por eso escribo microrelatos. Y, y este hombre era fantástico. Yo había sido condiscípulo de Cortázar. Después tuve una pelea con él, no sé qué pasó, nunca se hablaron más, no querían hablar más del Ah, uno del mira. otro. Pero, pero habían sido condiscípulos y los dos muy protegidos de Fatone, que era un gran filósofo de la época, Vicente Fatone. Así que era un tipo riguroso, era un hombre grande, vecino, ¿no? Pero sus hijos, su hija y su marido son mi familia, viven en Brasil ahora, pero son mi familia. Ah, La mira. descubrí porque realmente había un lazo, quedó un lazo muy estrecho con ellos, porque Ok. realmente era un hombre increíble, claro, fue un gran maestro. Sorprendentemente, ¿viste? Tener un maestro de literatura y periodismo. Y la última, prometo, la última. em, ¿Qué pensás de la literatura hoy con los jóvenes, los adolescentes, no solo escritoras y escritores, sino el tema de incorporar o no la literatura en la adolescencia? No, ojalá incorporaran la buena literatura. Lo que incorporan son, yo también me he contagiado de eso, así que no puedo decir, de los TikToks y estas cosas así rapidísimas, ¿no? Las redes. Eso es monstruoso, porque no te permite reflexionar, porque lo interesante de la literatura, que ya lo saben ustedes mejor que yo, también como yo, es que eh, dice mucho más de lo que está diciendo. Aprendes a leer entre líneas, aprendes a leer en algo que está más allá del discurso, obvio. Entonces acá no es solamente lo superficial, agarrás lo superficial, el resto no existe. Y eso es peligrosísimo, porque así es como te engatusan y así como lo votan a mi ley. Te engatusan, viene alguno, esta es una novedad, que voy a hacer esto, lo otro, y los otros quedan nubilados por esta imbecilidad y media. Es indignante, es muy preocupante, es muy preocupante. Acá y en muchas partes del mundo. ¿No? ¿Y pensás que habría alguna forma de poder revertirlo? Bueno, yo creo que todo lo que hace, por ejemplo, los poetas están haciendo mucho. La gente alrededor de Leopoldo Castilla y toda esa gente que los bosques de la poesía, que la cosa de la poesía, que lecturas de la poesía, que inculcar en todo lo posible la literatura. La reflexión, la lectura reflexiva, la literatura que donde tu emoción entra y te lee otra cosa, ¿no? Donde podés entender desde otro lugar. No tenés que estar tomando al pie de la letra lo que te dice, porque si no te tragás cualquier mensaje que te queda más o menos cómodo y no analizás. No te lo digo, no, cuando digo así no es que te piensen que ustedes hacen eso ni remotamente, pero la gente joven yo creo que ahora va a haber una especie de regresión, va a haber una especie de vuelta a una verdad que no es verdad, que es una cosa profunda donde tocas otro nivel de comprensión. Yo espero Sí, que sea así, ¿no? Espero que se mueva un poco, que esto se salga de este lugar tan cómodo y al mismo tiempo tan poco estimulante, ¿no? Tan poco enriquecedor, ¿no? ¿No? también creo que la lectura tiene algo que solo lo tiene la lectura, que es que, lo que decías vos recién, Luisa, que cuando lees, estás vos con el libro, con las palabras escritas, que te enseña a leer entre líneas, pero también te enseña a pensar críticamente, porque usás Claro, tu razón, tu propia razón, no la razón de otros, tu pero propia no te lo razón, explico. para Y hacer tu entonces propia en interpretación. ese imaginario y te vas moviendo y vas navegando todo un mundo muy sincero, digamos. Y entendés cosas, y entendés cuando te quieren engañar.
porque te están vendiendo un discurso mentiroso. En cambio, si no ves la mentira y no te importa, y pasa la mentira, y pasa la mentira. Mm. Por eso, a mí me asombra mucho, me parece un encanto, el éxito que tiene Silvia Oppenheim, por ejemplo, con sus talleres de lectura, que les lee a la gente, desde un lugar tan interior, tan especial, que es interesantísimo lo que logra con eso, ¿no? ¿No? Y cómo abre cabezas. Sí, algo, ¿Perdón? volver a algo tan simple. A mí que No, me digo, encanta volver la a esto lectura que en voz decías de la alta. lectura, La lectura en voz alta, claro, la en lectura en voz voz alta, alta. compartida. La cosa de la tribu, ¿no? Un poco la sensación de la tribu. Qué lindo. Mm. Yo soy muy Totalmente, totalmente. aislada, Bueno, pero creo que es buenísimo eso. Y leerle a los chicos, ya no le lee. Yo veo que mi nieto no le lee a sus hijos. Ven en pantallas. Eso es aterrador. No puedo hacer nada porque tengo bisnietos que no. Ahora está empezando ella a leer un poco, pero nadie los estimula a eso. sí, sí, es importantísimo. Luisa, ya para ir terminando, así no te cansamos, pensé también que no hablamos, pero que me parece un libro maravilloso tuyo, de Cola de Lagartija. Ah. Qué locura es ese libro. Ese libro, ese libro, fíjate que yo les estaba contando cuando estaba escribiendo esto, que después fue cuarta versión y me salía mal. Me habían prestado, estaba en México, era mi época que vivía en New York, pero estaba en las vacaciones en México, me prestaron una casa divina, como cama y todo, pues había de embajadores a Suiza, el dueño de casa, eran amigos de amigos míos, y tenía hasta el lugar espléndido, y yo escribía esto, decía que bien, estoy escribiendo, al día siguiente me parecía un bodrio. Entonces un día dije, bueno, puede ser que yo ya no soy más novelista, se acabó, yo estoy profesora en Estados Unidos, tengo una profesión, ya no escribo más novelas. Al día siguiente me cae Cola de Lagartija en la cabeza, así como empieza toda esta cosa de las tres pelotas y toda esta historia, y nace esta novela tan loca, tan loca, tan loca, de esa renuncia a escribir. ¿Me fui o se fueron ustedes? No, estamos acá. Mm. Quiero ver si hay Bueno, es eso, mensajes eso en es Cola de el... Lagartija. Ah, eso es Cola de Lagartija, que nació así pronto y después empezó, surgía, después me metieron en berenjenales que ya yo no salgo más de esta historia, porque me metían en unos líos espantosos, y de golpe apareció una salida y se seguía creciendo esa novela. Me divertí mucho escribiéndola, era una crueldad infinita, pero me divertí grande. No, después hay Sí, que corregirla, ¿viste? Así, una vez que tiraste todo eso ahí, hay que ese matete hacer algo lúcido, pero, pero el matete es lo que vale de alguna manera, es lo que te tira toda la fuerza de ese impulso, lo que esa. Pero ya no puedo escribir más, ni puedo escribir más el gato eficaz, no puedo escribir más esas cosas. Digo, qué suerte, ya sé escribir cosas muy barrocas, no sé nada. Y así como lo sé en ese momento, lo olvido al terminar. Ese barroquismo duró esa novela. sí, claro. ¿Y de la máscara sarda? Y la máscara, ¿sabes? Es otra de mis anécdotas favoritas, pero tengo tantas que es un horror. Em, Me fui a un carnaval sardo porque me gustan los carnavales y colecciono máscaras. Eso ya lo sabrán porque es como Vox Populi. Tengo un estudio lleno de máscaras. Y había una sarda que vino acá a entrevistarme, a hacer todo un trabajo sobre mi obra, una estudiante sarda de la Universidad de Bolonia. Y en una de sus idas y venidas me trae una mascarita así chiquita como el tamaño de mi celular, diciendo, bueno, es la máscara emblemática de mi país, qué sé yo, y yo dije, qué bonita, una mascarita de adorno, dije, bueno, será hora de dar el símbolo, esto ya no existe más. Llega el carnaval, yo no tenía nada que hacer, se me había pinchado un programa, googleo esta máscara que se llamaba Mamutón, googleo a ver qué era, y me vi unas ceremonias complicadísimas, maravillosas, etcétera, etcétera, y me voy a Cerdeña con ella. Y entonces le escribo, le digo, ¿qué haces para carnaval? Y me escribe, esperarte.
Entonces me voy al carnaval con ella y ella organiza para ir a ver al centro de la isla donde están estas máscaras muy antiguas, una cosa completamente dionisíaca, brutal. Y ahí es donde me dicen que Perón nació allí. Y ahí es donde me cuentan que están convencidos que Perón nació allí, que hay muchos libros escritos al respecto, había documentales de todo. Y yo dije, no puede ser que no se sepa en la Argentina. Es como imposible, pero ¿por qué no? Bueno, porque no perrea, que se dio todas unas historias. Entonces decidí escribir la novela. Y primero dije, bueno, ¿cómo escribo esto? Con lo cual yo no creo que Perón sea Sarda, pero tengo que escribir sobre Perón sabe las máscaras y todo eso. A todo esto me había comprado un regio libro de mitología sarda, que es riquísima la mitología sarda, y complicadísima. De todas las civilizaciones pasaron por esa islita. Y entonces, cuando encuentro la figura de López Rega para ser el antagonista de Perón, ahí esto como le puedo contar la historia. Y ahí es donde yo empecé a usar toda la cosa del periodismo, de investigar en un libro, en otro libro, para las mitos sardos, toda esta cosa, las máscaras, qué sé yo, qué Perón, la vida de Perón, todo lo que va surgiendo, todo eso que necesitaba investigar, así, ahí es donde me sirvió mucho el periodismo para ese libro. Y lo divertido y loco es que me apuré mucho en escribir esa novela, hizo muy rápido, porque creía que cuanto otro pesque la idea esta de que Perón había esta teoría, es fascinante para escribir un libro. O para criticarlo a Perón y decir que no pudo haber sido presidente porque no era nacido en Argentina, que en esa época tenías que hacerlo, o para burlarse de la teoría, o para lo que quieras, era fascinante. Me lo había dicho con Juan Azurduy, ya antes de ganar de mano. Dijo, 2 veces no me ganan, entonces, lo escribí rápido. Nadie se mutó por esa historia. Nadie se mutó. Y me siguen escribiendo los sardos y contando además historias que ellos creían que Perón había nacido ahí, que fulano de tal, que Perengano. Así que yo ahora tengo muchas ganas de volver a hacer menos. Qué lindo, claro, claro. A los sardos sí les gustó el libro. ¿A quién? A los sardos Los sí sardos les me gustó. gustó, pero yo quiero que me traduzca y ahí queda la cosa. Entonces hay una sarda que me hizo una crítica, sarda muy buena, que está en Torino, me hizo una crítica espléndida, porque decía que es muy sardo, que está muy bien los serrenos, claro, lo borré, robé todo el libro ese, de lugares así, y además me inmuí de las máscaras, realmente lo viví con mucha intensidad. Y bueno, entonces ahora me invita a subir una casa así de la familia muy, muy antigua, en una ciudad que no estuve, pero de la que hablo en la novela, porque es donde lo mando a Perón, al futuro Perón, a aprender el castellano, porque es un lugar que está colonizado por los aragoneses, y a jugar a la sortija, porque tienen un ritual que se llama la sartilia, pero todos vestidos preciosos, con unos trajes divinos y una sortija preciosa y todo precioso, pero es la sortija. Entonces él aprende a andar a caballo, entonces el pibe este que después se va a convertir en Perón, ya lo educo bien, ¿viste? No, lo mando hacia casar en la Argentina para que se transforme. Entonces me divertí mucho escribiendo esa novela. Está buenísimo, lo que es el poder de la literatura. Es impresionante. Bueno, Luisa, Bueno, me encantó, te chicas, saludamos porque no te queremos... Me encantó. Espero que se lleven una buena impresión de esto y te agradezco mucho, Inés, muy lindo tu ciclo, es bárbaro. Qué bien. No, gracias a vos. Ahí están lloviendo corazones de las chicas en el Ay, chat. no los veo, no tengo la lluvia de corazones, qué triste. Es hermoso, todas con lluvia de corazones. Wow, qué lindo. A ver. No, no Ay, tengo. hermoso, Hermoso. hermoso. Me di sombra. Qué raro. Perdón que me quedé sin luz. Se apagaron las luces acá. Sí, y se hizo Bueno, de noche. bueno, gracias. Charlando, se hizo de noche. Corazones para ustedes, entonces. Gracias, Luisa. Gracias. Muchas Inés, muy gracias, bien. gracias por Un todo. aplauso. Gracias a ustedes. Fue un placer. La verdad que fue muy, muy agradable. Hermosa Muy bien. escuchar, Luisa. Tendría que haberme traído un vasito de vino. Tengo que haber traído un vasito de vino para brindar. Pero Sí, sí, estaba todo. un El encanto. 22, el 22, creo que el 22,
de septiembre quedan invitados a la presentación de Cambio de Armas en la librería del Fondo Nacional, del Fondo de Cultura Económica, Bien. en la calle Costa Rica. Después le mando a Inés y si quiere, el que quiere ir, que vaya, abierto a todo público. Y Siempre, bueno, que la entrada es libre y la salida también. Bueno, lo importante. Eso es importante. Luisa, ahí estaremos, así nos saludamos Así en nos persona. saludamos personalmente, me encanta. Bueno, gracias. Gracias Muchas a gracias. vos. Chao. Muy Gracias. enriquecedora la Abrazo charla. enorme. Corazones,